buenas tardes a todas y todos nuestras amigas y amigos seguidores de Contraportada. Hay una creciente tensión geopolítica en el continente. La mirada internacional vuelve a posarse sobre Venezuela. La reciente decisión del presidente estadounidense Donald Trump de ordenar un nuevo despliegue militar en el Mar Caribe bajo el argumento de combatir el narcotráfico ha reactivado el debate sobre la soberanía regional y las verdaderas motivaciones políticas detrás de estas operaciones. A esto se suma el bombardeo de embarcaciones que Washington acusa de pertenecer a redes de narcotráfico vinculadas con el gobierno de Venezuela, así como la controversial autorización de operaciones encubiertas de la CIA dentro del territorio venezolano, lo que ha despertado preocupaciones tanto en el ámbito diplomático como en el jurídico internacional. En este contexto, la reciente entrega del Premio Nobel de la Paz a la líder opositora María Corina Machado ha añadido un nuevo componente político a este escenario, reavivando las tensiones entre el oficialismo y la oposición y generando interrogantes sobre el papel de los organismos internacionales en la narrativa venezolana. Para analizar este tema y estos acontecimientos y sus implicaciones desde el punto de vista jurídico, político y geopolítico, hoy conversamos con el abogado y analista político Wilmer Armando de Pablos, experto en relaciones internacionales y en el estudio del poder global en América Latina. Muy buenas tardes, Wilmer. Me alegro nuevamente de tenerte en este espacio de Contraportada. Una vez más, Hugo Orejuela, mi agradecimiento por la invitación a Contraportada, por supuesto que es una de las ventanas que nos permite hacer el trabajo del relato antihegemónico y por supuesto agradado de siempre acompañarte en todas tus invitaciones. Wilmer, primero que todo, ¿cómo interpretas tú el reciente despliegue militar ordenado por Trump en el Mar Caribe? En el contexto, Hugo, hay que entender estructuralmente, nos enseñó el comandante presidente eterno Hugo Chávez, que no se pueden hacer análisis sin mirar a la historia, sin apelar al elemento geográfico, porque el análisis geopolítico para la comunicación política es muy importante. Y por eso hay que empezar por decir que en el mundo al día de hoy existen 90 países con petróleo, pero que dentro de una década solo 5 países tendrán reservas de petróleo y Venezuela liderizará entonces en ese momento las reservas más importantes de petróleo del mundo. Además de esto es importante señalar que nos encontramos a 4 horas de barco de las costas de Estados Unidos. También es importante señalar que Estados Unidos tiene reservas petroleras solo para 6 años, según los más optimistas. Estados Unidos agotó toda su reserva de petróleo en el conflicto con Ucrania. Y la razón de esta decisión de un despliegue militar hacia Puerto Rico con mira hacia Venezuela no es más que esa estrategia desesperada de un imperio en decadencia que se sabe que no tendrá energía en el próximo quinquenio. Y es por esa razón que se inventan todo un reality show, toda una ficción, aumentando la recompensa contra el presidente de la República,
a 50 millones de dólares, pero además de eso se crea la ficción de un supuesto cartel del narcotráfico que ellos denominan el cartel de los soles, pero como si esto fuera poco, además de esto, mueven tropas, mueven arsenal, inclusive arsenal nuclear, hacia Puerto Rico para intimidar en una gran operación psicológica que por supuesto es eminentemente comunicacional, con la única intención de calar en la psiquis del colectivo de Venezuela, es decir, manipular al pueblo de Venezuela a través del miedo, como lo hicieron en Argentina, para poder posesionar a Milei en la presidencia, o como lo hicieron en Ecuador cuando asesinaron a uno de los candidatos a través del terror, hacerle ver que el correísmo era el causante de esa muerte para poder poner a Noboa en el poder. Y así como lo ha hecho Estados Unidos a través de operaciones psicológicas que son esencialmente comunicacionales. No podemos olvidar que uno de los monopolios más fuertes del imperio norteamericano es el monopolio de la desinformación. Ya hemos hablado de eso en varias oportunidades y siempre traigo a colación el aporte del egipcio Samir Amin cuando nos enseñó a través de los monopolios del capital, una de sus grandes obras, que uno de estos monopolios es el de la desinformación, de esas corporaciones de la desinformación, de los laboratorios de guerra sucia y también de sus anclas que normalmente anteceden ante cualquier intento de invasión un relato mentiroso que logre captar, calar en la psiquis del colectivo del país objetivo del imperio norteamericano y del mundo, que permita justificar, por supuesto, la pretendida invasión. En Venezuela, esa operación psicológica no surte ningún efecto porque nuestro pueblo ha sido formado desde el punto de vista histórico, desde el punto de vista geográfico, desde el punto de vista geopolítico, por el comandante presidente Hugo Chávez, cuando dedicó aquellos domingos a través de ese extraordinario programa llamado Aló Presidente, que le permitió formar y despertar la mente de nuestros pueblos. Y por eso es que en Venezuela esa operación psicológica de intimidación ha fracasado. Esto no significa, Hugo y amigos que nos oyen, que Venezuela no esté haciendo lo propio. El gobierno, las Fuerzas Armadas, la milicia, el pueblo en armas y además, por supuesto, todas las regiones, gobernadores, alcaldes, Partido Socialista Unido de Venezuela, la academia, el emporio económico que acompaña la revolución en Venezuela. Todos tenemos claro, y por supuesto esto incluye a las empresas de comunicación privadas y públicas, los incluye a todos. ¿Por qué? Porque la defensa de la patria, la defensa de la soberanía, de la libertad y la independencia no está supeditada solo al gobierno nacional y a las Fuerzas Armadas. Es un compromiso, es un mandato de la propia Constitución de que todos debemos defender la patria. En tu experiencia como analista político, ¿qué mensajes simbólicos o estratégicos envía Estados Unidos en este momento con estas operaciones tan cercanas a las costas de Venezuela? Nosotros hemos visto recientemente ejecuciones extrajudiciales difundidas y además confesadas de parte del propio presidente Donald Trump en el derecho internacional público y el derecho al respeto de los derechos humanos, el debido proceso, el derecho a la defensa, la presunción de inocencia, son principios fundamentales del Estado de Derecho. Cuando Donald Trump
se jacta, recordemos que Donald Trump es un psicópata, es un megalómano, es un fascista en ejercicio de gobierno en Estados Unidos, y se jacta de decir que ha bombardeado 6 embarcaciones que ellos consideran embarcaciones del narcotráfico, y donde además relata que allí iban un número determinado de personas. Él está confesando abiertamente ante la comunidad internacional que ha cometido ejecuciones extrajudiciales, que ha cometido crímenes de guerra, que ha cometido crímenes de lesa humanidad. Y por eso es que hoy, en el derecho internacional público, la comunidad internacional, los 193 países que forman Naciones Unidas, de ellos 120 que acompañan el movimiento de países no alineados, rechaza estas actuaciones que lo que buscan desde el punto de vista de la semiótica y de la simbología de la comunicación es acompañar esa operación psicológica que permita intimidar a Venezuela, a su gobierno y a su pueblo. Por eso, Hugo, es muy importante que el sur de América, que América Latina toda, entienda que esta no es una operación dirigida contra Venezuela, sino es una operación dirigida contra toda América Latina y el Caribe, que además ha sido decretada por la CELAC como zona libre de guerra, es decir, una zona de paz. Y por eso nosotros tenemos que defender la paz en nuestra región, porque la paz de Venezuela es la paz de todos. Precisamente una de las preguntas que traía a colación es referente a este tema que tú has tocado, y es la evaluación del impacto de este tipo de movimientos militares sobre la estabilidad regional y la seguridad del Caribe y Suramérica. Hemos visto pronunciamientos muy importantes. Hemos visto la postura de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, por supuesto, siempre apelando a los principios fundamentales de soberanía, independencia y libertad. Hemos visto también el pronunciamiento del presidente Canel de la República Hermana de Cuba, pero además hemos visto interesantes pronunciamientos como el del presidente Petro, que por cierto hoy es señalado por el propio Donald Trump como un líder del narcotráfico y que además se atreve a amenazarlo, diciéndole que si no resuelve el tema de los cultivos, ellos tendrán que hacerlo. Es decir, una amenaza abierta, pública, en violación del derecho a la soberanía que tienen todos los pueblos de América Latina. Y sobre todo es risible cuando a través de la operación que iniciaron hace muchos años en Colombia, que permitió justificar las 9 bases que están en Estados Unidos. Yo siempre hago la salvedad de que Estados Unidos impuso esas 9 bases en Colombia, y que realmente es un error decir que solo hay 9 bases, porque con la firma del memorándum de entendimiento entre Colombia en la gestión de Iván Duque y el Comando Sur, Estados Unidos, que les permitió accesar a todos los espacios militares en Colombia, estaríamos hablando no de 9 bases, estaríamos realmente entendiendo que toda Colombia es una base gringa, por supuesto, al servicio del cartel del narcotráfico, que sí funciona en Estados Unidos, que sí financia los bancos en Estados Unidos, que afecta a Wall Street y que además le permite obtener sumas millonarias por más de 500.000 millones de dólares, que es el negocio o uno de los monopolios más importantes
en un país de 350 millones de habitantes, donde más de 50 millones de esos habitantes hoy son adictos a la cocaína que se produce en Colombia, a la marihuana que se produce en Estados Unidos y al fentanilo que le llega de otras partes del mundo, incluyendo a sus vecinos de Canadá y México. Es decir, que la evaluación del impacto de la amenaza contra Venezuela, además, ha obligado a un actor como el presidente Ignacio Lula da Silva, que aún el día de ayer nos sorprende con una declaración en la que refiere que la soberanía, que los problemas de un país, de un pueblo, solo pueden resolverlos sus propios habitantes, cuando lastimosamente él junto a Petro fueron los únicos que no aceptaron la decisión soberana del pueblo libre e independiente de Venezuela, cuando el presidente de la República ejerció un recurso de interpretación o de revisión ante la Sala Electoral del Tribunal Supremo de Justicia, en el que se ratificaba que efectivamente el presidente Nicolás Maduro había sido reelecto por las bases y no, por supuesto, el discurso vergonzoso que ellos acompañaron de la oposición fascista en Venezuela. El impacto, por supuesto, no ha sido solamente en la región. Hemos visto los pronunciamientos en el Consejo de Seguridad de la potencia nuclear Rusia y la potencia económica China, quienes han dejado claro el retrato mentiroso del imperio norteamericano, en el que en ese Consejo de Seguridad, convocado como extraordinario por nuestro embajador Samuel Moncada, 15 de los países que allí se encontraban, de los 15, 14 acompañaron el verbo y la realidad o la verdad que Venezuela expuso en ese Consejo de Seguridad. Es decir, que la evaluación del impacto evidencia el desprestigio del gobierno del presidente Donald Trump, que cada día se descalifica más en el ámbito internacional, pero que pone en evidencia la verdad de Venezuela ante el mundo. Otro de los aspectos importantes en el mismo contexto de este despliegue militar y desde el punto de vista del derecho internacional, ¿qué implicaciones tiene un país que un país autorice operaciones encubiertas como las que ha autorizado Donald Trump a la CIA dentro de otro Estado soberano? Primero tenemos que empezar por rescatar la historia. El presidente Truman, que en el 47 creó el organismo de inteligencia llamado la CIA, después del 45 de la Segunda Guerra Mundial, por supuesto, creó este organismo para las intervenciones encubiertas que se han hecho en toda la historia, a lo largo de toda la historia en nuestra región. La CIA siempre ha acompañado los golpes de Estado, las dictaduras y todas las operaciones, por supuesto, que van contra los países, los gobiernos y los pueblos que no les son serviles, genuflexos al imperio norteamericano. Es realmente inédito que un presidente de Estados Unidos, por supuesto entendiendo las particularidades del fascista que tiene al frente de la presidencia, que es un hombre ególatra, que es un hombre megalómano, que es un hombre mitómano y con características sociopáticas, se vanagloria de informar al mundo que él autoriza operaciones encubiertas en Venezuela.
Pero la verdad verdadera, como lo dice el propio presidente Nicolás Maduro, la CIA tiene más de 60 años operando en nuestro país, y sobre todo la llegada del comandante presidente Hugo Chávez, cuando hizo la revolución política y la revolución social de la que ya hemos hablado. La CIA ahondó, la CIA enfatizó sus operaciones en nuestro país. Por eso es que en nuestro país hemos tenido en las cárceles a hombres condenados por espionaje. Por eso es que hemos tenido en la cárcel agentes de la CIA que hemos capturado a lo largo de estos últimos años, que además los hemos intercambiado y los hemos entregado en los últimos tiempos. Pero no olvidemos, Hugo, que la CIA y el Mossad tienen sus propios agentes en nuestro país, igual que el MI5, el MI6 o el NSI de España. Son agencias que se articulan, y en el caso específico de la ultraderecha en Venezuela, para nadie es un secreto que Magali Mena y todos los ultraderechistas que se encontraban en la embajada de Argentina, resguardados, amparados por la inmunidad que se le debe a ese espacio, que se encontraban allí vendiéndose como perseguidos del gobierno de Nicolás Maduro, que nadie los persiguió, nadie los atacó, son evidentemente funcionarios, agentes de la CIA y agentes del Mossad. Es lo mismo que hoy sucede con el caso de María Corina Machado, que se encuentra enconchada, que se encuentra escondida, que es del conocimiento público en la Embajada de Estados Unidos en Venezuela. Me refiero a la estructura, porque ustedes saben que no tenemos relaciones bilaterales con Estados Unidos. Aquí no existen misiones de Estados Unidos, como tampoco nosotros tenemos misiones en Estados Unidos a raíz de la ruptura diplomática con este país. ¿Y quién es María Corina Machado? Una agente al servicio de la CIA, una doble agente a servicio del Mossad, ¿sí?, que de forma pública, notoria y comunicacional responde a los intereses de los sionistas, a los intereses del Deep State, y para nadie esto es un secreto. Entonces, por eso el hecho de que el presidente Donald Trump haga público lo que es del conocimiento mundial da cierta risa en este reality show que acompaña la operación psicológica que pretende intimidar al gobierno, al pueblo y a las Fuerzas Armadas, porque sueñan de verdad con apropiarse del gobierno para poner al servicio de ellos, del estado de la guerra, del mundo unipolar en decadencia, las riquezas de Venezuela, petróleo, gas, oro y tierras raras, para ellos poder seguir en su hegemonía mundial. Eso no va a ocurrir, no ha ocurrido ni ocurrirá jamás, porque el comandante presidente Hugo Chávez nos dejó claro que las riquezas de nuestro país deben acompañar el nacimiento del nuevo orden multipolar, pluricéntrico, al servicio de la humanidad, en un trato de iguales con respeto a los principios del derecho internacional público. Estamos hablando del sur global, estamos hablando del BRICS y de los países que hoy acompañan estas nuevas estructuras del derecho internacional público, como la Organización de Cooperación de Shanghái, como la ASEAN, entre otras estructuras, desde África, desde el Medio Oriente, inclusive de América Latina, que son lo que nosotros conocemos como el nuevo sur global, que Venezuela acompañará con su gobierno, con su pueblo, con su fuerza armada y también con su energía, porque Venezuela es un actor fundamental en la ecuación energética mundial.
En un contexto de bloqueo económico y comercial como tiene Venezuela en este momento, que la Unión Europea también se ha aliado a Estados Unidos a hacer presión con con la misma táctica de bloqueo económico y comercial, y que otros países también de la región están en el mismo tema. De pronto, esto están tratando de aislar a Venezuela y al gobierno del presidente Nicolás Maduro. ¿Qué instrumentos legales eh, internacionales tiene Venezuela para defenderse o para denunciar este tipo de acciones ante organismos multilaterales? Entender que Estados Unidos y que la Unión Europea, hoy convertida en un protectorado al servicio de los intereses del Estado profundo, es decir, Europa, que perdió todo prestigio internacional, al que Estados Unidos le destruyó su economía, porque todo estuvo perfectamente calculado a través de la operación con Ucrania, le destruyó su industria, le cerró los canales de energía barata desde Rusia para convertirlo en un feudo en el que ellos son los que le suministran la energía al valor de 3 y 4 veces el valor del mercado. Es decir, la Unión Europea, muy desprestigiada desde el punto de vista internacional, que perdió todo tipo de soberanía. Estamos hablando de los 27 países que acompañan hoy la Unión Europea, que además Donald Trump se da el tupé de visitarlos acompañado de la estructura guerrerista creada en el 47, la OTAN se permite ir para decirles a todos que el presupuesto de guerra, lo que ellos llaman defensa, debe ser aumentado al 5%, y a quien se revele a la línea de Donald Trump, porque los ve como eso, como un feudo al servicio del imperio norteamericano, por supuesto lo amenaza, como lo vemos cotidianamente con España, refiriéndose a Pedro Sánchez, entre otros. Bueno, entender, por supuesto, que en el contexto de la Unión Europea, todas esas estructuras que conforman la Comisión, el Consejo y el Parlamento Europeo, normalmente están permeadas, financiadas e instrumentalizadas al servicio del imperio norteamericano. Es risible, es vergonzoso ver cómo todas estas élites del gobierno, no me refiero a los pueblos, sirven a los intereses del Estado profundo, es decir, a las corporaciones de la tecnología, de la comunicación, de la energía, de la guerra, porque se convirtieron en una caja financiera al servicio de Estados Unidos en detrimento del estado de bienestar de los europeos. Estados Unidos y la Unión Europea han dictado medidas coercitivas unilaterales, las mal llamadas sanciones, contra el gobierno de Rusia, más de 20.000, contra el gobierno de Venezuela, más de 1.000, y la verdad verdadera es que estas sanciones en nada han impedido el crecimiento de la economía rusa y el crecimiento de la economía venezolana. Venezuela tiene más de 18 trimestres de crecimiento, y ahorita en este momento la CEPAL, la Comisión Económica para América Latina, además avalado por el propio Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional, ha tenido un crecimiento impresionante en la región. Es el país con mayor crecimiento, el país con mayor exportación, pero además de esto ya se augura el crecimiento y las variables de crecimiento para el año 2026. ¿Por qué es importante hacer referencia a todo esto? Porque esas medidas coercitivas unilaterales, mal llamadas sanciones, se le han venido como un boomerang a los propios países, es decir, a Estados Unidos y sus aliados, a sus satélites, en detrimento de la población, lamentablemente, pero esto ha permitido que el pueblo de Venezuela y que el pueblo ruso
desarrollen sus propias potencialidades. Por eso Venezuela hoy tiene autonomía en el tema de seguridad alimentaria, por eso Venezuela está activando toda su industria. En este momento es impresionante la activación de la industria de plástico, del caucho, maderera, en la industria del algodón. Es impresionante el crecimiento y la activación de la industria, pero además es impresionante los niveles de exportación de Venezuela a más de 70 países en el mundo. Es decir, que todo esto lo que ha permitido es que el gobierno, las Fuerzas Armadas, el partido y sobre todo el pueblo de Venezuela hayan entrado en una nueva etapa de renacimiento, de surgir de la economía en Venezuela. Es muy importante el punto al que hace referencia en relación a los instrumentos de orden internacional y a las denuncias que pueda hacer Venezuela ante los organismos internacionales. Mira, Hugo, amigos que nos oyen, para nadie es un secreto que Naciones Unidas la ONU nace con la finalidad de que no vuelvan a ocurrir en el mundo eventos como el del 45, estamos hablando de la Segunda Guerra Mundial, pero Estados Unidos y el ente sionista de Israel, que financian, que instrumentalizan, que ponen al servicio del Estado profundo, del Deep State, de las corporaciones, estas estructuras que hoy se encuentran muy desprestigiadas. Decía el presidente comandante eterno Hugo Chávez que la ONU debía ser no reestructurada, sino refundada o desaparecer. En el nacimiento del nuevo orden mundial, del nuevo mundo multipolar y pluricéntrico, hemos visto el nacimiento de nuevas estructuras desde el sur global. Yo auguro que esas estructuras del derecho internacional público, con vista a la Carta de las Naciones Unidas, que no es el problema de estas estructuras, pueda realmente amalgamar una serie de estructuras propuestas por China y propuestas por Rusia que permitan desplazar a estas estructuras que se encuentran muy desprestigiadas. Mientras tanto, Venezuela hace lo propio en el propio seno de la ONU, en el Consejo de Seguridad en Nueva York, también en la ONU en Viena, también en Ginebra y también en Francia, inclusive en las estructuras del derecho internacional público que se encuentra en Holanda. ¿Por qué? Porque nosotros debemos denunciar el ataque o la pretendida invasión contra Venezuela en detrimento del derecho internacional público, que a través de una operación psicológica de muy alto impacto, utilizando las corporaciones de la desinformación, los laboratorios de guerra sucia y los anclas, pretenden intimidar la psiquis del pueblo de Venezuela. Y es muy importante dejar documentado ante la historia, aun cuando estas estructuras se encuentren tan desprestigiadas a nivel mundial. Otra de las preguntas importantes que mucha gente se hace es si podría este tipo de operaciones derivar en un conflicto armado indirecto o en una escalada de provocaciones en el Caribe. Al respecto hay varias posiciones, ¿no? Hay quienes creen y consideran que estamos a las puertas de un conflicto por tierra, como lo ha anunciado Donald Trump, que violente la soberanía en nuestro país. Mira, Hugo y amigos que nos oyen, en Venezuela las Fuerzas Armadas tienen 4 componentes, o 5 diríamos. El Ejército, la Guardia Nacional, la Marina, la Aviación y, por supuesto, un componente de cara al mandato constitucional que permite adminicular o amalgamar a nuestro pueblo en armas, que se llama la milicia bolivariana. Pero además de esto, están
todos los cuerpos policiales de la administración pública nacional, regional y local. Si nosotros manejamos variables objetivas, nuestra Fuerza Armada tiene un componente de más de 400.000 soldados, funcionarios. Si a esto le sumamos los más de 3 millones de milicianos que acompañan las Fuerzas Armadas para la defensa del país, pero si además nosotros tomamos en consideración el llamado del presidente de la República que pidió que el pueblo manifestara a través de una convocatoria que se hizo en el Consejo Nacional Electoral para que se suscriban y se pueda dar entrenamiento en todas partes del país a los civiles. Estamos hablando de un número de más de 8 millones de participantes en defensa de la patria. ¿Cuántas tropas tiene Estados Unidos en Puerto Rico? ¿Cuánta de esa tropa podría llegar a las costas venezolanas? Mira, Hugo, hay que recordar que la última vez que trataron de invadir por tierra nuestro país, venían desde Colombia en una operación que vinculaba al entonces gobierno colombiano con el fascismo interno de Venezuela. ¿Y quiénes fueron los que sirvieron de muralla de contención para frenar el ingreso de esos gringos que pertenecen a las corporaciones de la guerra, que se pagan y se financian para hacer extracciones y cometer magnicidios en cualquier parte del mundo? Nada más y menos que esos pescadores que hoy Donald Trump se aufana de decir que bombardea, que asesina abiertamente en el Mar Caribe. Entonces, una cosa es la operación psicológica, otra cosa es el hecho comunicacional y otra muy diferente es cuando evaluamos la preparación que tiene nuestra Fuerza Armada en el sentido de sus 4 componentes, nuestra policía que es nacional, regional y municipal, y además de eso el acompañamiento de una milicia que supera los más de 3 millones de milicianos, pero que además se fortaleció en la convocatoria hecha por el presidente, que llega a 8 millones de ciudadanos que han manifestado estar dispuestos a defender la patria. Y como si fuera poco, para nadie es un secreto que Venezuela está preparada para defenderse. ¿Con qué? Bueno, con la obligación que tiene el gobierno de tener instrumentos de última generación a través de nuestros convenios y alianzas con nuestros aliados. Entonces, una cosa es el reality show, la operación, la retórica, y otra cosa es manejar y analizar seriamente las variables que componen el sistema defensivo de Venezuela frente al error histórico que cometería Donald Trump si se le ocurre pisar tierra venezolana, si se le ocurre violentar la soberanía de nuestro pueblo. Ellos han hecho varios intentos tratando de azuzar al gobierno y al pueblo para que nosotros seamos los que demos el primer paso y ellos puedan utilizar ese hecho comunicacional, pero todo esto ha sido neutralizado tanto en el espacio aéreo como en el espacio marítimo. Venezuela está preparada para defenderse. Venezuela no es un país guerrerista. Venezuela históricamente ha sido un país que solo cruzó las fronteras para defender a sus pueblos hermanos en el momento histórico en que el libertador Simón Bolívar y el pueblo de Venezuela salieron para liberar de la opresión española a nuestros hermanos en el continente. Venezuela nunca ha tenido una historia de guerra y además no tenemos conflicto armado con ningún país del mundo. Otro de los aspectos que quería tocar en esa entrevista es sobre el Premio Nobel de Paz
que se le ha otorgado a la opositora María Corina Machado. ¿Qué opinión tienes tú al respecto? Y pues también quisiera saber si este premio obedece también o está circunscrito en medio de los planes estratégicos y militares que tiene Trump para Venezuela. Sí, bueno, en principio, en el contexto hay que entender que el nacimiento de ese premio por parte de Alfred Nobel, que todos sabemos que fue, entre otras cosas, el inventor de la dinamita, y quizás dicen algunos que el remordimiento de saber lo que venía en la historia del mundo fue lo que le permitió dejar toda su fortuna en una fundación para que en el futuro ese premio, que no tenía nada que ver con la paz, tenía que ver con la medicina, con la ciencia, con otras artes del saber, fuera otorgado en su oportunidad, y por eso se creó esta fundación y por eso todo su legado estaba de. Pero con los años se incluyó el tema de la paz como una de las especies dentro del otorgamiento de este premio Nobel, que en principio fue otorgado a gente muy honorable, a gente que realmente trabajó en beneficio de la paz. Pero este premio fue desnaturalizado, este premio fue desvirtuado en su esencia, y estoy hablando específicamente del Nobel de la Paz. Cuando nosotros analizamos la historia de este premio y vemos que le fue entregado a Roosevelt, le fue entregado a Barack Obama, le fue entregado a José Manuel, el expresidente Santos de Colombia, le fue entregado a Kissinger, entre otros. Podemos entender que la naturaleza de ese premio cambió, y por eso es que para muchos ese premio debería llamarse o debería cambiársele el nombre, como lo hizo sinceramente el presidente Donald Trump cuando cambió el nombre del Ministerio de la Defensa por el nombre del Ministerio de la Guerra en Estados Unidos. Es decir, que el premio Nobel debería llamarse no el premio Nobel de la Paz, sino el premio Nobel de la Guerra. Y visto desde esa perspectiva, tenemos que entender que María Corina Machado cumple con todos los requisitos para ser merecedora del galardón del Nobel para la Guerra. ¿Por qué? Porque cuando nosotros vemos la historia de María Corina Machado, una fascista, una mujer que acompaña a la CIA, que acompaña al Mossad, que acompaña al MI5-6, que acompaña al NSI de España, que María Corina acompaña a las agencias de inteligencia del mundo unipolar en detrimento de nuestra patria, de nuestro pueblo, cuando participó ante la Organización de Estados Americanos como embajadora de Panamá para solicitar la activación del TIAR, es decir, de la aplicación de la fuerza contra Venezuela, pero además la hemos visto participar en el golpe de Estado del 2002, firmando el decreto de Carmona, cuando inconstitucionalmente Pedro Carmona Estanga se autojuramentó, disolvió los poderes, y se convirtió por unas horas en el presidente inconstitucional de Venezuela, pero además la hemos visto sentada al lado de George Bush en el año 2005, la hemos visto participar en todos los intentos de golpe, inclusive de magnicidio contra el presidente de la República, pero además es la creadora de una estructura llamada 20 Venezuela, que no llega a ser un partido político en este país porque no cumple con los requisitos, dado que ella no arrastra realmente la gente. Está muy desprestigiada, siempre ha estado muy desprestigiada,
a nivel interno, pero que solamente el hecho de las corporaciones de la desinformación y las redes la hacen creer y poner como si ella realmente fuera una líder en nuestro país, cosa que es una absoluta mentira. Pero, además de esto, como si fuera poco, fue la creadora de esa estructura llamada 20 Venezuela, que firmó con el partido de Netanyahu un acuerdo que ella misma hizo público, además de una carta firmada de su puño y letra, donde solicita a Netanyahu que intervengan, que den un golpe de Estado en este país. Pero además, públicamente le ha pedido a Biden, a Trump y a todos los gobiernos que anteceden durante estos últimos 20 años la intervención contra nuestro país. Y como si fuera poco, vergonzosamente, en un acercamiento en las redes que tuvo con el hijo de Donald Trump, le dijo que Venezuela estaba dispuesta a privatizar todas nuestras empresas estratégicas que contaran con todo el petróleo, todo el gas y todo el oro, ¿sí? Vendiendo a Venezuela y a sus riquezas, por supuesto, porque ella se cree y tiene la esperanza de que frente a un cambio de régimen, como lo llaman ellos, ella sea la sucesora, ella sea la nueva presidenta de este país, y por supuesto Estados Unidos la ve como la Zelensky, como la Dina Boluarte, como Daniel Noboa, como el Milei, que le pondría al servicio del imperio toda nuestra riqueza. María Corina Machado es realmente una fascista, es realmente una mujer formada desde pequeña, creyéndose que ella algún día regiría los destinos de nuestra patria. Ella pertenece a la oligarquía rancia de este país, que siempre se benefició de los negocios del sector público. María Corina Machado es realmente, utilizando la expresión de nuestra vicepresidenta, una arrastrada al servicio del imperio norteamericano y sus aliados en detrimento de nuestro pueblo. La razón por la que María Corina aún se encuentra en Venezuela, resguardada en la embajada de Estados Unidos, es porque realmente ella se ve y ellos sueñan con que ella sea la mujer que regirá los destinos de nuestro país en el futuro. Pero eso no es posible, eso es realmente una ficción que acompaña a la operación psicológica y comunicacional, porque el pueblo de Bolívar es un pueblo noble, generoso, pero un pueblo defensor de su suelo, de su soberanía, de su libertad y su independencia, con una claridad histórica, con visión geopolítica que le permite entender que la llegada del fascismo a nuestro país sería el fin del estado de bienestar que generó el comandante Chávez a través de la revolución social y que fue atacado por el decreto infame de Barack Hussein Obama, que abrió las puertas a las medidas coercitivas unilaterales que pretendieron partir nuestro Estado, nuestro gobierno y apoderarse de nuestras riquezas. Venezuela se encuentra en un momento muy importante a partir del 28 de julio del 2024, cuando este pueblo le pidió al presidente Nicolás Maduro: garantícenos la paz y dé el paso hacia la revolución en lo económico. Lo que está sucediendo en Venezuela desde el punto de vista económico, el milagro económico venezolano y lo que viene para Venezuela es realmente, se pierde de vista. Venezuela está llamado a ser un país del primer mundo, un país que deja atrás una economía extractiva para convertirse realmente en una economía en pleno desarrollo, y por eso la activación de todo nuestro aparato industrial, y por eso los indicadores de la CEPAL, del Banco Mundial, del Fondo Monetario Internacional, y la actuación de nuestro Ministerio de Comercio Exterior,
realmente muestran cifras alentadoras. Y no lo digo yo, hay que escuchar a los expertos económicos norteamericanos que hoy ven a Venezuela realmente como una referencia económica para el resto del mundo. Así que Hugo, la esperanza de una nueva época, de un nuevo ciclo civilizatorio que acompaña el nacimiento del nuevo mundo multipolar y pluricéntrico del que Venezuela ya es parte. Venezuela acompaña el nuevo orden mundial. Venezuela tiene aliados estratégicos que son Rusia, China, India, Irán, países del Medio Oriente, de África y de América Latina. Venezuela jamás se entregará, Venezuela jamás será colonia o neocolonia de imperio en decadencia alguno, y menos de sus aliados. Para terminar, ¿cuál sería tu mensaje a todos nuestros oyentes, nuestros seguidores de la revista Contraportada y a todas las personas que van a ver esta entrevista? Bueno, primero saludar la solidaridad mundial que hoy se manifiesta hacia el pueblo, hacia el gobierno de Venezuela, ante la amenaza inminente de un imperio en decadencia manejado por un psicópata, por un fascista, por un ególatra narcisista que hoy pretende intimidar nuestro gobierno, nuestras Fuerzas Armadas y nuestro pueblo. Esto en Venezuela no calará, aun cuando violando su propia constitución, violando sus propias leyes, sin el acompañamiento internacional y mucho menos el acompañamiento interno. El día de ayer vimos más de 2.600 ciudades en todo Estados Unidos, del este al oeste, protestando ante el abuso de las políticas de este presidente enfermo, Donald Trump, que se denominó No King Day, es decir, no al rey en este día. Pero además, estas protestas no solo se quedaron en territorio norteamericano, porque de acuerdo a los últimos contadores, fue en más de 2.750 ciudades de todo el mundo. Venezuela siempre acompañará al pueblo de Estados Unidos. Venezuela no se rinde, Venezuela jamás será colonia o neocolonia de imperio alguno, porque Venezuela tiene una historia libertaria que nos dejó el legado de nuestro libertador Simón Bolívar y que Chávez nos permitió rescatarla, entenderla y defenderla. Así que saludar sobre todo la solidaridad internacional en el día en que estamos tan felices en Venezuela, porque han sido beatificados dos grandes santos en nuestro país, la hermana Carmen Teresa Rendiles y el doctor José Gregorio Hernández. Así que bendiciones para todos. Bueno, enhorabuena para todos los venezolanos. Wilmer, muchas gracias por haber aceptado esta entrevista nuevamente contigo, aquí muy solidarios a través de la revista Contraportada y también de la Radio Libre de Bruselas. Y bueno, deseándote éxitos en todas tus labores profesionales y cotidianas y muy buena recuperación de los quebrantos de salud que me comentabas que habías tenido últimamente. Gracias al milagro de José Gregorio Hernández, estoy aquí haciendo lo propio, defendiendo la patria y amando la familia, cuidándola además. Bueno, muchas gracias.